Joel capítulo 2, versículo 25 dice, Joel 2:25, el Señor dice, léalo conmigo por favor, el Señor dice, les devolveré, en la otra versión dice, les restituiré. Y la palabra restituir es eso, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Y dice, volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Qué palabra hermosa. Oramos juntos. Jesús, gracias por tu palabra, por permitirnos estar en este lugar. Pon palabras en mi boca y pensamientos en mi mente para compartir lo que tú has puesto en mi corazón. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Garantía de restitución. La palabra restitución simplemente significa devolución de una cosa a quien la tenía antes. La palabra restitución tiene que ver con que se nos devuelve algo que teníamos y que por alguna razón se nos perdió, se nos robó, se nos arrebató, lo que sea. Entonces, la promesa de Dios o la garantía del Señor es esta, que se nos va a devolver. Lo vamos a volver a recuperar, lo vamos a volver nuevamente a tener en nuestras manos porque algo o alguien se nos robó algo en nuestra vida. Y en la vida nosotros vamos a ver muchas promesas de Dios que se cumplen. Es más, Dios no es un Dios como alguno de nosotros que fallamos en las promesas. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Voy a decirlo de nuevo, Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y muchos de nosotros hemos recibido promesas, hemos visto promesas cumplidas. Sin embargo, cuando ya tenemos esas bendiciones, por alguna razón, quizás las vamos a perder nuevamente. Quizás por algún tema, alguna situación, quizás por alguna cosas que, como hoy vamos a ver, lo hemos perdido. Pero hay algo que me llama la atención. Y esto es, ¿qué vamos a hacer cuando estamos nosotros pasando el proceso de esa pérdida? Y al conectarme con la idea que hemos estado hablando sobre oír la voz de Dios, cuando nosotros, hermano, tenemos una palabra de parte de Dios, cuando Dios nos ha dicho algo, nos ha dado una promesa, hermano, aun cuando parece que se nos está yendo, permaneciendo en Dios, hay posibilidad de recuperar todo lo que se nos ha perdido. Diga conmigo, permaneciendo en el Señor. Hermano, por eso le digo algo, ya a estas alturas de la vida, hermano, ya pensando en todo el trajinar de la vida, no hay mejor cosa que permanecer en el Señor. Permítame hablar de varias cosas, varias pérdidas. La primera que quiero hablar es la pérdida por procesos. Diga conmigo, pérdida por procesos. Si usted va a tomar nota, lo cual le sugiero, apunte eso y escriba esto: pérdida por procesos. Mire, Dios muchas veces, con el fin de llevarnos a otro nivel, suele meternos en procesos y nos quita lo que Él mismo nos había dado. A veces sucede como con nuestros hijos, que a veces les damos algo y a veces se portan mal y se portan desobedientes o algo sucede. ¿Qué hacemos los papás? En especial en este tiempo de la tecnología. ¿Qué es lo primero que les quitamos? El celular, el teléfono, la tablet, la computadora. Es decir, ya lo tenían, ya se los dimos, pero porque tienen que aprender una lección, nosotros le quitamos lo que ya recibieron. Y sabe, si nosotros hacemos eso, y no lo hacemos por maldad, es más, si no lo ha hecho debería hacerlo, se lo recomiendo.
No lo hacemos por maldad. Y si nosotros lo hacemos por ayudar a nuestros hijos, Dios como nuestro Padre, muchas veces con el fin de llevarnos, como le dije, a otro nivel, nos tiene que quitar, nos tiene que procesar, nos tiene que arrebatar lo que ya nos había dado, porque el Señor sabe que tiene que dejar de prestar atención al celular y prestar atención a lo que yo estoy tratando de hacer con mi hijo. Hay una historia extraordinaria y le recomiendo, si usted está pasando por algo así, Job es un libro tremendo. Lo leí en varias ocasiones y sobre todo lo leo cuando estoy pasando por estos procesos. Porque Job, dice la Biblia, siendo un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, era una buena persona. Desde un punto de vista de la visión de Dios y de todo eso, era una buena persona. Sin embargo, había áreas en su vida que necesitaban ser procesadas. Y dice la Biblia que el Señor le metió en un proceso donde le quitó absolutamente todo, incluyendo sus hijos, incluyendo sus cosas, sus casas y todo eso. Y en la segunda vez que el diablo vino a pedirle permiso a Dios, le quitaron aún la salud de Job. Y ahora Job, que era un multimillonario, un hombre próspero y lleno de mucho renombre, ahora Job está tirado en algún lugar por allí, en medio de las cenizas, y como las llagas que están en su cuerpo son tantas y con sus manos no se alcanza a rascar, él, dice la Biblia, que encontró un pedazo de tiesto y con eso se rascaba porque era insoportable. Para el colmo, llegan amigos de él, amigos que parece que ni fueran amigos. Porque empiezan a criticarlo, a juzgarlo y a decir: mira, tú has de estar en algún pecado, alguna picardía, has de estar haciendo algo que por ahí lo tienes escondidito y no nos quieres contar. Confiesa para que las cosas mejoren. Y él dice: yo no tengo nada. Dice: yo soy santo, perfecto, temeroso de Dios. Casi le salían alas a Job. Y ellos están reclamándole y es un asunto. Y durante todos esos capítulos, los 41 capítulos, Dios no dice absolutamente nada. Pero llega un punto donde Job empieza ya a autoalabarse, empieza a auto justificarse y a levantarse y diciendo: bueno, Dios es injusto. Dios, no sé por qué, si yo soy chévere, yo soy guapo, yo hice esto, aquello, lo otro. Y el Señor le dice, y dice: mira, yo te voy a responder por qué estoy haciendo esto contigo, pero primero me tienes que responder algunas preguntitas. Ya se puede imaginar las preguntas de Dios. ¿Dónde estabas tú, Job, cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. ¿Sabes cuánto mide la tierra? ¿Sabes dónde está fundada? ¿Sabes cómo se extienden los cielos, las nubes y las estrellas? ¿Lo conoces? ¿Has pisado donde camina por ahí el león? ¿Sabes por dónde vuela las águilas? Y Job está contrariado. Job dice: ¿por qué abrí mi bocota? Siempre tengo que abrir mi bocota. Y el Señor le dice: contéstame esto. Y cuando Job se dio cuenta de la grandeza de Dios y de la pequeñez de nosotros, él pudo comprender que todo lo que está pasando hay un propósito de parte de Dios. Se me arrebató todo, me quitaron todo, pero hay algo que me encanta de los primeros capítulos de Job. Dice la Biblia que la esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Job dijo: has hablado de una forma insensata. Quizás por el dolor te entiendo, has perdido a tus hijos, pero ¿qué? Solo recibiremos lo bueno de Dios y lo malo no lo recibiremos. Y dice la Biblia: en todo esto no pecó Job. Y luego él está hablando: bueno, si hay que pensar en algo, es vamos a adorar a Dios. En medio de todo hay que adorar a Dios. Sea el nombre de Jehová bendito cuando hay todo y cuando no hay nada. Y sabe, esa actitud y ese proceso, él llegó a entender que Dios estaba detrás de toda esta pérdida, porque luego Job se da cuenta y dice: Dios mío, de oír, mira, una vez abrí mi boca, pero ahora la cierro y no lo abro más. Hablaba cosas que no entendía, demasiado maravillosas para yo comprenderlas. Por eso dice: de oídas, de boca por boca de otros te había oído, pero ahora dice: mis ojos te ven. Es decir, todo este proceso era para conocer no solamente lo que tú das, sino conocerte a ti como tú eres. Por lo tanto, esa pérdida ha valido la pena. Vale la pena ese proceso, que nos quiten todo
porque Dios está en control. Y me encanta esto, porque a esto he venido a predicarles sobre la restitución. Luego de eso, Dios no le tuvo que dar explicaciones. Dios no nos tiene que dar explicaciones. Lo voy a decir de nuevo, Dios no nos tiene que dar explicaciones. Y si quiere explicaciones, primero contéstele las preguntas de Dios. Va a estar algunos meses pensando. Pero dice la Biblia, Job 42 días, quiero que lo lea juntamente conmigo. Cuando Job oró, porque le dijo incluso el Señor, miren ustedes, no les reviento los chinchulines porque por amor a mi amigo Job, a mi siervo Job, vayan y pídanle a Job que ore por ustedes y les voy a perdonar. Qué lindo que es Dios. Dios es fiel con nosotros. Entonces dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, léalo, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. No, usted no lo leyó, le voy a leer de nuevo. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor, le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Alguien dele un aplauso a Dios. Dios mío. Lo perdió todo, pero ahora tiene. ¿Cuánto tiene? Diga conmigo, con Dios hay garantía de restitución. Versículo 11, entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos. Ahora sí vienen los sinvergüenzas, ¿sí o no? Cuando estaba mal, nadie. Hermano, tenga paciencia, es parte del proceso. Uno dice que en las buenas, en las malas, mejor dicho, se conoce a los verdaderos amigos. Y quedan pocos, hermano. Pero cuando todo vuelve a recuperarse, viene hasta el perro y el gato. Usted no ponga mala actitud. Usted tiene por lo que tiene gracias a que tiene un Dios que le restituye todo lo que ha perdido. Alguien dele la gloria a Dios en esta tarde. Entonces todos, dice, sus hermanos y hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron. Ahora sí, ya sí me consoló Dios, ya ni modo, vengan acá. Y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra. Mire, el Señor había enviado en su contra y cada uno de ellos le regalaron dinero y un anillo de oro. Ahora sí. Ay, Dios mío. Pero bueno, versículo 12. Así que el Señor, léalo conmigo. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida. No le escuché. Bendijo en la segunda mitad de su vida aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Versículo 14. Llamó a su primera hija Yemina, a la segunda Cesia y a la tercera Keren-Hapuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Versículo 16. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y una vida plena. Ese es el Dios que tenemos, un Dios de restitución que nos garantiza la restitución. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, el secreto está en permanecer en el proceso duro que nosotros estamos pasando. Permanecer. Este pasaje nos muestra cómo Dios restauró a Job después de haberle permitido pasar por un duro proceso de prueba y sufrimiento. Job perdió todo lo que tenía: sus hijos, sus bienes, su salud, su reputación y hasta el consuelo. Todo lo perdió. Sin embargo, hermano, Job nunca renunció a su fe. Job nunca maldijo a Dios. Job nunca dejó de adorar a Dios. Por eso, hermano, le digo, ya estás pasando por eso. En vez de quejarte, mejor alaba a Dios.
Señor, no entiendo, no comprendo, no sé qué hay detrás de todo esto, qué plan, qué propósito. Pero Señor, todavía te vamos a alabar, todavía te vamos a glorificar, todavía voy a levantar mis manos, todavía voy a ir a la iglesia, aunque quizás arrastrándome del dolor, aunque quizás sin fuerzas, aunque quizás tal vez no tienes ni dinero, aunque sea me voy a ir a pie, pero voy a estar en tu presencia. ¿Por qué? Porque nadie me va a quitar la bendición de adorar el nombre santo del Señor Jesucristo. Y allí voy a estar, allí voy a estar, allí voy a estar, allí voy a estar. Job al fin reconoció su pecado, reconoció su ignorancia. Al fin se dio cuenta que Dios hace lo que Él quiere y está bien. Y al fin se humilló ante Dios. Eso le faltaba y Dios sabía que era necesario. Siempre pienso y miro la vida que Dios nos ha permitido tener y hemos pasado a veces por esos valles de sombra de muerte, hermano, y cada vez que hemos salido de allí, hemos salido un poquito más maduros, un poquito más pacientes, un poquito más sabios, un poquito más tolerantes, un poquito mejor de lo que éramos como esposos, como padres, como líderes. Hermano, Dios necesitaba y necesita a veces quitarnos en medio de los procesos. Nos quita la salud, nos quita un ser querido, nos quita el dinero, nos quita la felicidad, el trabajo, nos quita el bienestar, nos quita algo, hermano, pero no se olvide, eso es temporal. Digo, eso es temporal. Ahora, si usted es rudo para aprender, pues vas a alargarse un poco más. Porque el Señor dice, no, hasta que aprendas, mijo. Y ahí andan algunos años, ¿entendió? Gracias a Dios, mi esposa y yo hemos salido alumnos medios aplicados. Pero se ha sido duro. Le digo, ha sido duro. No ha sido fácil. Hemos llorado, hemos lamentado, hemos sufrido, hermano, pero gracias a Dios eso es temporal. Porque aunque parece que perdí todo, pero hermano, tenemos un Dios de restitución. Alguien le da un aplauso al Señor. Y Job recuperó todo, absolutamente todo al doble. Y él pensaba, yo quiero que se imagine, y voy a pasar rápido esto. Él pensaba, ahí mientras estaba ahí echado en la ceniza y rascándose, no había modo, hermano, de que se pudiera tranquilizar. ¿Se ha dado cuenta? Y encima cuando nos rasca en la espalda, no hay nadie que nos rasque. ¿Les ha pasado eso? Hermano, no se tuerce y va por ahí y anda rascándose. Imagínese, él pasó temporadas largas con todo eso. Y él sin duda pensó, este es mi fin, aquí voy a morir. Se acabó. Oh, ¿dónde estás, Dios? Cuando más te necesito. Y ahí está. Pero hermano, los planes de Dios no son esos. El plan de Dios es: pasa la lección, aprenda la lección, pero te voy a devolver todo lo que es tuyo. Es más, te voy a dar el doble y no vas a morir aquí. Yo tengo preparado una buena vejez y una vida plena, dice la Biblia, y vas a morir bien. ¿Cuántos quieren morir bien? No, pastor, todavía no hay apuro. Pero en todo caso, el plan de Dios siempre es bueno para nosotros. ¿Dicen amén? Diga conmigo, pérdidas por procesos. Déjeme hablar en segundo lugar, pérdidas por injusticias. La una es buena porque es algo con Dios. Pero las injusticias, estas son un poco más complicadas. Porque allí están involucradas personas y a veces seres queridos, personas importantes para nosotros. La palabra injusticia tiene que ver con lo que dice, cosas que son injustas, cosas que no nos merecemos, cosas que van en contra de lo que merecemos. Hay un joven llamado José. Este joven, simplemente por haber nacido en una mamá o la esposa querida de su papá, es el más querido de la casa, le dan una túnica de colores y debido a eso empieza a tener el favoritismo de su padre. A causa de eso, todos sus hermanos lo empiezan a odiar.
lo empiezan a menospreciar, lo empiezan a rechazar y empiezan a pensar algo. Creo que este desgraciado hay que matarlo. Y ojo, no estamos hablando de un enemigo, estamos hablando de su propio hermano. Un día él va a mirar donde están ellos pastando las ovejas, y cuando ellos lo ven, dice: ahí viene el soñador, hoy llegó su hora. Y todos tienen el plan de asesinarlo, a no ser que hay uno de ellos que se levanta y dice: no lo podemos matar, es nuestro hermano. Lo tiraron en un pozo para ver qué hacían con un pozo vacío, y de pronto viene una caravana de personas que están yendo hacia un lugar, y dice la Biblia que lo vendieron como esclavo. Lo vendieron como esclavo. Dios mío, eso en nuestro tiempo quizás es difícil de entender, pero un esclavo es prácticamente como un animal más en la casa de los dueños. Tenemos un caballo, un burro y 2 esclavos. No tienen voz, no tienen voto, no tienen días libres, no tienen salario. Ellos simplemente viven para trabajar y ellos están allí para atender a sus amos. Esa es la nueva realidad que ahora está enfrentando José. Ahora, ¿era justo? No. ¿Era lo correcto? No. Si viniera de gente desconocida, quizás es un poco más tolerable, pero viene la injusticia por parte de quienes debían amarlo y debían cuidarlo, que son sus propios hermanos. Ahora, cuando llega a ese lugar, Dios está con José, no lo ha dejado, él sigue siendo bendecido y todo lo que José hace, Dios lo prospera. Y estando en ese lugar, la mujer se enamora de él y lo quiere abusar al muchacho. Y él, por mantenerse firme, dice no y sale huyendo. Y mientras sale corriendo, la sierva esta alocadita le agarra y no le quiere soltar, y él salió y dejó allí su ropa. Y cuando regresa a su esposo llorando ahí, ella le dice: mira, este siervo que trajiste quiso abusar de mí. Mentiras. Y su jefe le dice: mira, lo único que puedo hacer por ti es, tienes que ir a la cárcel por injusticias. Llega a la cárcel, todo confundido. Imagínense, está bien que te metan a la cárcel por algo que hiciste, te lo tragas, pero por algo que no hiciste, por algo que no hicimos, es injusto. Llega a ese lugar, ahí empieza a tener las luchas con Dios. Dios lo sigue respaldando, lo sigue acompañando, lo sigue bendiciendo, y estando allí conoce al copero y al panadero del rey, que llegaron por alguna razón a la cárcel, y él habla con ellos, y ellos tienen sueños y él los interpreta. Y cuando interpreta dice: por favor, acuérdense de mí cuando vuelvan con el rey. Y uno de ellos es como él interpretó: le devuelven la vida, le devuelven el cargo, a otro lo matan, y el que le devuelven el cargo se olvidó de José. Qué injusta es la vida. Las personas que hacemos bien nos devuelven con la traición, con la indiferencia. Y él está frustrado porque está teniendo pérdidas. Perdió su libertad, perdió su paz, perdió todo lo que él tenía, solo por injusticias. Si hubiese hecho algo yo, vale la pena, pero son injusticias. Pero dice la Biblia, y no nos olvidemos, que él servía a Dios. Y el Dios que tenemos es un Dios de restitución. Alguien dice amén a eso. Y llega, hay un sueño que Faraón no puede, nadie le puede interpretar. Y mientras está confundido, confuso, no sabe, no tiene una respuesta, alguien se acordó, y ahí apareció este que se había olvidado. Yo conozco a un muchacho llamado José, él te puede ayudar. Y dice: mándenlo a traer. Y cuando regresó, él interpretó los sueños, cada uno de ellos tal como Dios se lo puso en el corazón. Y dice la Biblia, Génesis 41:37, las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios?
Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Versículo 40. Tú, José, quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, dice el rey, sentado en mi trono, tendré rango superior al tuyo. Y el faraón dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Y luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José, y lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y donde quiera que iba José se gritaba la orden: arrodíllense, arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo: yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación, José. Y luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Sabnappanea, y también le dio una esposa. Santo, esto se está poniendo bueno. Le dio una esposa quien se llamaba Asenat y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio de Faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia de Faraón, inspeccionó toda la tierra. Hermano, cuando permaneces en la voluntad de Dios, aunque has perdido cosas por injusticia, Dios está pendiente de nosotros, y es cuestión de es cuestión de esto, que el Señor te va a restituir todo lo que has perdido por la injusticia. Créele a Dios, sírvele a Dios, sé fiel a Dios, que tu restitución está en camino. Denle un aplauso fuerte a Dios en esta tarde. Aleluya, aleluya, aleluya. Hermano, José nunca perdió la esperanza. José nunca se amargó. José nunca actuó mal. Al contrario, José usó lo que él tenía. Ya ni modo, él dijo José: ya, ¿qué puedo hacer? Ya soy esclavo. Ahora voy a ser el mejor esclavo que pueda ser. Alguien diga amén a eso. Ya, está bien, ya me metieron a la cárcel, ahora soy un reo en la cárcel, pero aquí voy a ser el mejor reo. José, en medio de la crisis, en medio de la frustración, en medio de la amargura que quizás podía tener, él usó lo que Dios le había dado para servir con sabiduría, con amor, con honor a los demás, y de esa manera honrar a Dios. Hermano, no se queje. No ande enojado. Ay, mejor a este, mejor lo voy a bloquear. La ley del hielo, cruz. No dañe su corazón, porque así no le van a devolver nada. Porque usted está haciendo justicia por su propia mano. Mejor déjeselo al Señor. Digo, déjeselo al Señor. Señor, ellos sabrán lo que hacen. Yo he aprendido esto y enseño a mi familia. Si otros actúan mal, es problema de ellos. Yo no me voy a rebajar al mismo nivel de los demás, porque Dios me está procesando, y quizás es una pérdida por injusticias. Quizás yo he pasado por injusticias, gente que ha mentido en contra nuestra. Yo sé lo que es ese dolor, hermano, pero es mejor cerrar la boca. Dice el dicho que boca cerrada. Quédese callado y siga sirviendo. Siga honrando a Dios. Sea bueno con las personas. No, es que todos son iguales, mejor. Por eso yo no hago nada, porque se aprovechan de mí. Hermano, si uno se aprovecha, alguien se lo va a agradecer. Y alguien que está en los cielos está mirando. ¿Aló? Estamos aprendiendo algo en esta tarde.
Hermano, el Dios de los cielos está mirando y ahí está José, de mal en peor, pero él sigue haciendo lo mejor, sigue sirviendo con amor. Allí lo trata mal, sigue sirviendo. Lo llevan a la cárcel. Hermano, donde quiera que usted esté, debe ser el mejor. ¿Por qué? Porque lo hace como para el Señor de los cielos. Alguien dice gloria a Dios. Y Dios está mirando, hermano, mirando. Si te quejas o tienes una buena actitud, y Dios está mirando. Entonces Dios, cuando miró esta actitud de José, una buena actitud, seguía sirviendo, usaba los dones, los talentos que Dios le había dado con sabiduría, y servía a los demás, servía y honraba a Dios de esa manera. Entonces Dios le dio la oportunidad de interpretar el sueño de Faraón. Le digo, Dios le dio la oportunidad, porque hermano, alguien más hubiese podido interpretar antes que él. Pero a todos les cerró la mente, hermano, y estaban esperando que llegue José. Y Dios le dio la oportunidad de interpretar el sueño de Faraón. Y es por medio de eso que se le otorgó el cargo de gobernador de todo Egipto. Y José terminó recibiendo la restitución de Dios como una prueba de la soberanía de Dios y de los propósitos. Siempre se cumplen los propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En tercer lugar, déjeme hablar, son 4 cosas. En tercer lugar, pérdida por robos. Esta también no es buena. ¿A cuántos les han robado algo? Algunos hasta el novio o la novia le robaron. Así de salados hemos sido algunos. ¿Están bien, hermanos? Creo que les toqué alguna llaga sensible a algunos. Pero estamos con el Dios de la restitución. Si está casado, ni ore por restitución. Ojalá Dios me restituya. No, ya agarre la cruz y siga lo que tiene ahora. Joel 2, los versículos que leíamos al inicio. El Señor les dice, les devolveré, les restituiré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Deje que se les roben y les quiten todo. Yo lo dejé, dice. Pero volverán a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo Israel. Yo soy el Señor su Dios y no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. En estos versículos nosotros podemos ver cómo Dios prometió a su pueblo Israel devolverle lo que había perdido a causa del robo del enemigo. Dios se lo promete. Ahora, Israel había sido invadido por plagas de insectos que habían destruido todas las cosechas, les habían robado sus cosechas. Y al perder sus cosechas, perdieron sus ganados, el alimento, la economía prácticamente de ellos. Perdieron todo. Y sabe, esto era un castigo de Dios porque ellos habían sido infieles, habían sido idólatras. Y el Señor lo que hizo es quitar la protección. La protección que era con ellos y para ellos, el Señor se lo quitó. Le quitó esa protección a su pueblo y permitió que todos los ladrones entren y roben todo lo que podían al pueblo de Dios. Hermano, dice la Biblia, no temería 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Dice su palabra que si Él es nuestra protección, Él está protegiéndonos y cuidándonos, no hay de qué temer. Pero escucha esto, a veces nosotros empezamos a irnos por caminos medios chuecos. Desobedecemos a Dios, dejamos de obedecer la palabra y sabe, nosotros terminamos perdiendo la protección del Señor y muchas veces bajo esas circunstancias el enemigo nos roba las bendiciones. No se olvide que el enemigo ha venido a robar, matar y destruir. Y él está pendiente. Cuando el Señor quita la protección, lo que va a hacer es va a tratar a toda costa de robarte lo que Dios te ha dado.
Robarte la familia, robarte tu esposa, tu esposo, tu hogar, tus hijos, robarte la salud, las finanzas, la paz, robarte la seguridad, robarte la fe. Él quiere robarte alguna cosa en tu vida. ¿Sabe? Muchas veces hemos caído nosotros en esas desobediencias y hemos visto cómo el diablo nos ha quitado. Pero me encanta algo de Dios, y eso es que Dios tuvo misericordia de su pueblo y le dio la oportunidad de que su pueblo se arrepienta, oren y le pidan perdón a Dios. Y cuando ellos oraron, le pidieron perdón, el Señor dice: hey, yo les voy a devolver, les voy a restituir. Sé que perdieron por su desobediencia, sé que perdieron por su negligencia, pero ustedes son mis hijos y yo soy, dice el Dios, de la restitución. ¿Y sabe lo que pasó? Dios les aseguró que les iba a devolver todo lo que habían perdido y que les daría de nuevo abundancia y que serían bendecidos. Israel está esperando la restitución de Dios como una señal de que Él es fiel. Él es fiel y Él es leal con sus hijos. ¿Sabe, hermano? Si hay algo que quisiera dejarle en su corazón hoy sobre todas las cosas, hermano, no se aleje de la palabra. No se aleje de Dios. Voy a decirlo de nuevo, no se aleje de Dios. Hay momentos, hermano, que pasamos cosas, hay tentaciones, hay oportunidades de hacer lo malo, hermano, pero no hay ningún beneficio a largo plazo. Lo único que va a suceder va a quedar sin la protección del Señor. Y el ladrón, él está viendo. Dice la Biblia que el diablo es como un león rugiente, anda buscando a quién devorar. Y ahí está, echándole ojo. ¿Cómo lo acabo? ¿Cómo destruyo esa familia bonita, esa familia que estás esforzándote por construir? ¿Cómo destruyo ese hogar, esa casa? ¿Cómo los llevo a esos hijos a las drogas, a las calles? ¿Cómo hago que su paz se acabe, que ande con miedo, con temor? ¿Cómo hago? Él está buscando la forma. Y sabe, cuando nos alejamos de Dios, el Señor termina quitándonos la protección. Nos deja sin la protección. Y es allí cuando el diablo va a robarnos. Pero sabe, aunque somos infieles, Él sigue siendo fiel y solamente nos hace falta pedirle perdón a Él. Y cuando le pedimos perdón, el Señor dice: yo te voy a devolver lo que te robaron. Yo te voy a restituir lo que te robaron. Yo te lo di. El diablo te lo quitó. Pues no le vamos a dar el gusto a Satanás. Te voy a devolver lo que el diablo te robó. Con Dios hay garantía de restitución. Y una última más que quiero dejar en su corazón es cuando hay pérdidas por obediencia. Diga conmigo: por obediencia. Una cosa es perder por un proceso, por robos o por injusticias, pero otra cosa es cuando Dios te pide. Y a veces cuando Dios nos pide las cosas más difíciles. ¿Se acuerda que Abraham le pidió a su hijo? Le dijo: dame tu hijo, al que tanto amas. No te puedo dar mi suegra, Señor. No. Algunos están dispuestos a sacrificar a la suegra. No. Dice: a lo que amas, a lo que más amas. Hay una mujer, la Sunamita. Esta mujer, una mujer de Dios, fiel al Señor, fiel a Dios, generosa. Cuando llegaba el profeta, ella estaba atenta. Cuando llegaba Eliseo, ella estaba atenta y le daba de comer, le alimentaba y quería ver cómo le ayudaba. Y de pronto miraba que nada más llegaba, comía y el profeta tenía que irse. Y ella dice al marido: hagamos una casa
Hagamos un cuarto, pongamos una mesa, una silla, una cama, un candelero, para que cuando venga el hombre de Dios, venga a la casa y allí pueda reposar, descansar y se quede todos los días que quiera. Y le vamos a alimentar, le vamos a cuidar. Ella estaba solícita en cuidar al varón de Dios. Por esa causa el Señor le dijo: mira, ¿tienes alguna necesidad que necesitas? No, nada. Y ella dice unas palabras: yo habito en mi pueblo, entre mi pueblo. Es decir, yo no necesito nada, soy feliz. Este es mi lugarcito, esta es mi casa, este es lo mío. Estoy bien entre mi pueblo, entre mi gente. No tengo necesidad de nada, tengo todo, gracias a Dios. Pero llegó la crisis. La Biblia dice que al hijo que Dios le dio se murió. Le llamaron al profeta y él vino y lo resucitó y hubo un milagro. Gloria a Dios por eso. Pero tiempo después la nación entra en una crisis terrible. No hay comida, se están comiendo a sus propios hijos. Y sabe que Dios le da una palabra. Escúcheme esto: Dios le da una palabra a esta mujer y le dice, 2 Reyes 8:1, ahora bien, Eliseo le había dicho a la mujer a cuyo hijo él había hecho revivir: anda, vete con tu familia a vivir donde puedas. A vivir donde puedas. A vivir donde puedas. Esto está grave. Porque el Señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país y que esta dure 7 años. Ándate. Ahora, imagínense, y eso ha pasado a muchos de hermanos, amigos, personas, tanto de nuestro país como de otros países, que fueron desarraigados de su familia, de su país, de su gente. Pero hay una palabra de Dios, y la palabra de Dios dice es: sal, deja. Pero Señor, es mi casa, son mis cositas, lo que he hecho con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo. Pero hay una palabra de parte de Dios. Dios mío, espero hacerme entender hoy. Y eso es lo que he estado hablando durante estas semanas. Hay una palabra de Dios. Dios todavía sigue hablando. Y a veces quizás para usted y para mí no tiene sentido. Y Dios le dice: sal donde puedas. Simplemente escápate. Vete donde puedas. Porque hay 7 años de hambre. Versículo 2. La mujer se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios y agarró el camino y se fue al país de los filisteos, donde se quedó 7 años. ¿Se puede imaginar 7 años? Aquí hay hermanos que han venido de otros países. No sé, ustedes son de otro país, ¿no? Alguien, o hemos dejado provincias, hemos dejado aquí hay personas que son de otras, hemos dejado cosas, familia, o hemos dejado tantas cosas. Y es doloroso. Pero este es el punto. Si el Señor te lo pidió, si el Señor te lo está diciendo, si es una palabra de Dios, a veces te van a quitar algo, pero es por obediencia. Ella se fue. Yo me imagino ahí viviendo con los filisteos, hermano. Viviendo con un país extraño, una cultura extraña, dioses extraños, todo extraño, comida extraña, todo es extraño. Y viviendo allí, ella se acordaba: ¿cómo estará mi casita? Mis plantitas que yo dejé sembrado. Eso sufren las hermanas, ¿verdad? Yo dejé unas plantitas, hay unas matitas de esto, aquello. ¿Qué estará pasando? Yo dejé unos animalitos, yo dejé esto, yo adorné, puse las cortinas, yo puse la alfombra. ¿Qué estará pasando? Yo ahí lo dejé. Hermano, ellos lo han perdido todo. Pero ellos lo perdieron por obediencia. Al cabo de los 7 años, quiero que siga conmigo en la lectura. Al cabo de los 7 años, cuando regresó del país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que por favor le devolviera su casa y sus tierras,
En esos momentos el rey estaba hablando con Giezi, el criado del hombre de Dios, que le había dicho: cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y precisamente cuando Giezi le contaba al rey, al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Así que Giezi dijo: mi señor y rey, esta es la mujer y este es el hijo que Eliseo revivió. Lo que te estaba contando son ellos. El rey le hizo preguntas a la mujer y ella se lo contó todo. Entonces el rey le ordenó, esto me apasiona. Entonces el rey le ordenó a un funcionario que se encargara de ella y le dijo, ¿qué le dijo? Devuélvele todo lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que hayan producido sus tierras desde el día en que salió del país hasta ahora. Devuélvele todo. Devuélvele todo. Pero estaba lejos y perdió todo. No. Ella se fue por obediencia. Soltó lo que ella tanto amaba y lo hizo por obediencia, porque él le había dado una palabra. Ahora que regresa, dice el Señor, ya tu tiempo acabó. Esto era temporal, fueron 7 años. Sabes, por tu obediencia no vas a perder nada. Se te va a devolver absolutamente todo. Cuando regresó, encontró que su casa y sus tierras habían sido tomadas por otra persona. Pero esto me encanta y esto es lo que quiero que usted entienda. Dios hizo que el rey le devolviera todo lo que era suyo. ¿Sabe? El rey se levantó. El rey se levantó. Dios mío, Dios, quiero hacerme entender. El rey se levantó. Ya me estoy moviendo, no sé si voy a salirme del cuadro. El rey se levantó. Y cuando el rey se levanta, todos tienen que obedecer. ¿Cuántas cosas Dios te pedirá? Aún cosas que ni siquiera son malas. Pero el Señor te va a decir, dámelo. Pero Señor, no, dámelo. Tú confía, tú solo confía y entrégamelo. Pero Señor, es algo que tanto amo. Sí, por eso mismo, entrégame. Esto es temporal. Quizás va a llorar, quizás va a pasar un proceso doloroso, pero esto es temporal hasta que vuelvas al rey y el rey se levante y diga, mi hijo, mi hija ha pasado por este proceso, se han aprovechado y han tratado de quitarle todo, pero el rey ya se ha puesto de pie. Oh, Dios mío. Y cuando el rey se para, es porque algo va a suceder. No sé qué has perdido. No sé qué es lo que hemos perdido. Si quizás por un proceso, si quizás por injusticia, si quizás por robo, o si quizás por obediencia, hay cosas que has perdido. No le sirves a un Dios abusador. Tú y yo le servimos a un Dios que por un tiempo, por algo temporal, te permite pasar por algo y pierdes. Pero no te olvides que con Él hay garantía de restitución. Póngase sobre sus pies en esta hora. ¿Y qué les cuento del hijo pródigo? Él se fue, despreció a su padre. Ya no quiero vivir en esta casa, estoy aburrido, dame mi herencia y me voy. Él fue rebelde, escúcheme, él fue rebelde. Escúcheme por favor, él fue rebelde. Todos los casos que he hablado quizás es diferente, pero el hijo pródigo fue rebelde.
Fue rebelde y lo dejó insultando a su padre y dejó deshonrando a su padre y se fue lejos. Y cuando estuvo lejos, dice la Biblia, perdió todo lo que tenía. Y el único lugar que le dieron es los cerdos. Y comía lo que comían los cerdos. Y estando allí, volvió en sí, dijo: en la casa de mi padre muchos jornaleros se alimentan mejor que yo. Y yo aquí me muero de hambre. Volveré a mi casa. Volveré a mi padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Yo, siendo rebelde, me fui de tu lado, me fui de tu protección, me fui de tu presencia. No quiero que me devuelvas mi posición de hijo. Solamente recíbeme como uno de tus jornaleros. Y él volvió y empezó a caminar, y cuando estaba llegando, su padre lo miró de lejos y corrió y lo abrazó. Y él le dijo: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre le dijo: tú eres mi hijo. Y si tú por tu rebeldía lo perdiste todo, pero acabas de regresar, y como acabas de regresar, se te va a devolver tu posición de hijo. ¡Ey! Traigan el mejor vestido y vístanle, pónganle sandalias, pónganle el anillo en su mano y maten el becerro gordo y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque mi hijo muerto estaba y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Él dice que quiere ser un jornalero. No. Él se le va a devolver su posición de hijo, de hijo, de hijo. Alguien necesita que se le devuelva algo que ha perdido. Es más, alguien ha perdido algo. Si no ha perdido nada, le felicito, gloria a Dios. Pero yo he perdido mi salud y no estoy contento como estoy andando. Por un tiempo el enemigo casi me robó mis hijos. Pero mi esposa y yo servimos a un Dios que, aunque el diablo se trate de robar, si soy fiel a Él, Él me va a devolver todo lo que el diablo se me quiso robar. Y hoy me da alegría ver a mis hijos sirviendo al Señor. ¿Qué se está tratando de robar o qué has perdido? Si te permaneces fiel, y si a pesar de que hoy has estado rebelde con Dios, vuelve a casa hoy, porque se te va a restituir tu lugar de hijo de Dios. Quiero abrir este altar. ¿Por qué no vienes a este lugar? Y si hay algo que estás perdiendo, has perdido, dile: Señor, no entiendo, Señor, me duele, pero aquí voy a permanecer. Aquí voy a estar, Señor. Aquí voy a quedarme, Dios mío. Porque si me voy lejos no hay garantía de nada, pero en tu presencia, Señor, hay garantía de restitución. En tu presencia, siéndote fiel a ti, hay garantía de una restitución. Quiero invitarte, ven a este altar. Si tú tienes en tu corazón esa necesidad hoy, ven hoy mismo delante del Señor. Y si estás pasando un proceso, una crisis, una enfermedad, una necesidad, una pérdida, hoy haz un compromiso con Dios. Señor, aquí me voy a quedar. Como Job no voy a maldecir, como Job no me voy a quejar, mejor voy a adorar a Dios. Como José, Señor, voy a seguir sirviendo con amor, con paciencia. Voy a estar allí, aunque sea injusta la vida. Como el pueblo de Israel cuando se le robó todas las cosas, voy a volver al Señor, porque sé que cuando regrese el Señor me va a restituir. Como la mujer tsunamita, cuando Dios me pida algo, voy a entregárselo sin titubear, porque sé que aunque aparentemente pierda, no voy a perder nada con el Señor, porque Él me va a devolver todo
lo que alguien me robó. Solo falta que el rey se pare y dé la orden y diga: devuélvanle todo, porque es de mi hijo, es de mi hija. Levante sus manos si usted quiere venir. Este altar está abierto el día de hoy. Jesús amado, Jesús amado, Dios mío, ayúdanos, Dios mío. Señor, muchas veces duelen los procesos, las pérdidas duelen, Señor, pero Dios mío, aquí vamos a estar. No nos vamos a ir, Señor, no vamos a alejarnos, vamos a permanecer, porque sé, Señor, que en tu presencia hay restitución. Te voy a devolver todo, te voy a dar el doble. Nada está perdido, porque yo soy un padre responsable. Yo soy un padre responsable. El Señor es un padre responsable, y se te va a devolver todo. Nada se te va a perder, nada se te va a quitar. Tu matrimonio se va a recuperar, tus hijos van a volver, tu familia va a servir a Dios, tu hogar va a ser recuperado. Vas a encontrar ese trabajo, vas a recuperar la salud. Esto es temporal. Esto es temporal. Cuando llegue la hora, todo se te va a devolver, porque con Dios hay garantía de restitución. Levante sus manos y adórele al Señor antes de irnos a casa. Y dígale: Señor, yo espero en ti, confío en ti. Dile al Señor: yo confío en ti, Señor. Espero en ti, Dios mío. Sé que tú me vas a devolver. Tú me vas a dar, Señor, lo que tanto yo espero, lo que tanto yo anhelo. Esto es temporal, lo tomo como temporal, y voy a tomar una buena actitud, porque sé, Señor, que contigo hay garantía de restitución.